Muchachos, tengan todos muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase relacionada con una introducción a la hermenéutica jurídica como parte de nuestra asignatura Teoría del Derecho 2. De antemano les pido disculpas por los problemas técnicos que se nos ha presentado en la clase, pero vamos a seguir adelante con la misma y que sea pues a través de esta modalidad de la clase que podamos comunicarnos. En esa clase específicamente habíamos mencionado primero unos problemas relacionados con el lenguaje en general. Luego dijimos que esos problemas se presentaban en la norma jurídica. Y es que de la lectura de una determinada norma, cuando leemos esa norma, entonces podemos encontrar problemas relacionados, por ejemplo, con la significación precisa de una palabra o de una expresión al interior de esa norma jurídica. Y entonces cuando de la lectura de esa norma jurídica, el funcionario jurisdiccional, el juez, encuentra que el significado de una palabra es diverso, entonces el juez podrá, de alguna manera, aplicar esa norma jurídica, en un caso en particular y concreto, de una o de otra manera. Ese primer problema al que estoy haciendo alusión y que tiene que ver con el significado de una palabra o de una expresión al interior de una determinada norma jurídica se llama ambigüedad. Y entonces la ambigüedad le trae un problema al funcionario jurisdiccional, que es el de permitirle entender una determinada norma jurídica en uno o en otro sentido. Por ejemplo, cuando yo digo que al estudiante que saque la máxima nota le regalaré una copa, de alguna manera en este ejemplo del profesor García Amado encontramos que la palabra copa presenta diversos significados. Y esos significados, pues obviamente, podrán estar asociados con un trofeo, con un premio que yo entregue al estudiante que saque esa máxima nota. Pero también esa palabra copa podrá estar asociada con una copa de vino que yo como premio le pueda también otorgar a ese estudiante. Y así, si miramos el diccionario de la Real Academia Española, pues encontraremos que esa palabra copa tiene diversos significados. Ahora bien, en esa misma expresión que acabo de mencionar, se hace alusión a dos palabras que son máxima nota. Y entonces decimos que cuando en esa expresión de que al estudiante que saque la máxima nota le entregaré una copa, máxima nota de alguna manera no está tan claro, no está tan claro. Y esa palabra claridad pues hace alusión a un segundo problema que se nos presenta en el lenguaje en general, pero también en las normas jurídicas, que se llama vaguedad. Entonces, de alguna manera me interesa que ustedes asocien la palabra vaguedad como un segundo problema que se presenta en la interpretación de las normas jurídicas cuando hay una palabra o una expresión al interior de una norma jurídica que hace que la norma no sea tan clara. Y es que aquí decimos que de alguna manera máxima nota no hace alusión
a la escala de valores que pueden ser otorgados en razón de lo que está diciendo el profesor. Aquí no está claro si la máxima nota es aquella que se alcanza por parte del estudiante en una escala de 0 a 5, o si por el contrario esa máxima nota hace alusión a la máxima nota, al máximo valor que un estudiante alcance por encima de los otros. Entonces, de alguna manera decimos que esa expresión máxima nota es vaga, toda vez que no es muy claro para quien lee esa expresión si se está haciendo alusión a la nota de 5 cuando tenemos una escala de 0 a 5, o si la máxima nota, por el contrario, es aquella que hace referencia a un valor único y no a un valor dentro de una escala de 0 a 5, sino, por ejemplo, el caso de un estudiante que sacó una nota de 3,2, y entonces diríamos que ese estudiante sacó la máxima nota por encima de todo el resto de los alumnos, de sus compañeros. Y entonces, de alguna manera, vemos que este problema de vaguedad y el problema que ya mencionamos de ambigüedad hace necesario que el juez, cuando lee una norma jurídica, tenga que interpretar. Y es que la palabra de hermenéutica nos lleva a eso, nos lleva a que el juez, cuando encuentra problemas debidos al lenguaje que se emplea en la redacción de las normas jurídicas, puede entender con diversidad de significados una palabra o una expresión al interior de dicha norma jurídica. Pero también, cuando de alguna manera una palabra o una expresión hace que la claridad de la norma que va a ser empleada para aplicar en el caso en particular y concreto no le permita al juez realizar esto de forma adecuada. Miren que aquí lo que estamos diciendo es aplicar la norma, aplicar la norma. Pero en ocasiones, y eso es lo que hace el juez normalmente, aplicar la norma, al juez le toca entrar, antes de aplicarla, a interpretarla. ¿Y por qué tiene que interpretarla? Pues precisamente porque lo primero que tiene que hacer es leer la norma. Como cuando usted lee un libro, un artículo, y entonces el significado de las palabras usted cree que lo tiene muy claro, pero cuando se le pregunta a usted por el significado de una palabra, usted realmente no sabe qué es lo que significa, y en consecuencia pues usted interpreta esa palabra o una expresión al interior de lo que usted está leyendo de manera errónea. Entonces podemos decir que de la mano de estos dos problemas llamados ambigüedad y vaguedad, pues el funcionario jurisdiccional lo primero que tiene que hacer para interpretar una norma antes de aplicarla, pues es leerla, no hay de otra. Y obviamente cuando él lee la norma, él de alguna manera lo que hace es comprender el significado de las palabras que están al interior de esta norma jurídica, pero también comprender una o varias expresiones que se presentan al interior de la norma jurídica en el sentido de que las mismas le sean claras, es decir, que él tenga la claridad de que lo que está leyendo, pues obviamente puede ser aplicado, ahora sí, luego de esa primera interpretación, aplicado al caso en particular y concreto. De alguna manera entonces decimos que hay un primer método de interpretación que realiza el juez antes de aplicar una determinada norma jurídica. Y ese primer método se llama gramatical, literal o filológico.
Cuando el juez emplea el método de interpretación gramatical, literal o filológico, entonces de alguna manera lo que está haciendo es leyendo la norma jurídica e interpretando, es decir, intentando desentrañar el significado de una o varias palabras al interior de dicha norma jurídica, pero también desentrañando, digamos que la claridad que dicha norma le brinda para que esa norma pueda ser aplicada sin dificultad alguna en un caso en particular y concreto. Ahora bien, miren que ya hablamos de dos problemas propios del lenguaje y que se encuentran asociados con la ambigüedad y la vaguedad. Y esos dos problemas los conectamos con un método de interpretación que se llama método gramatical, literal o filológico. Pues bien, en ocasiones resulta que de esa lectura que hace el juez de una determinada norma, él encuentra que hay una palabra ambigua, él encuentra que hay una expresión vaga. Y entonces, cuando usted estudie filosofía del derecho, le van a presentar un documento muy importante que hace alusión al tema de la decisión judicial. La decisión judicial es el producto de salida que se da en un proceso judicial, como quien dice, es la torta que sale del horno, y a esa torta hay que echarle unos ingredientes. Entonces, cuando usted estudie filosofía del derecho, le van a hablar de la decisión judicial, que de alguna manera es el resultado, es el producto que resulta luego de que hay un proceso judicial en el que hay una actividad probatoria, en donde se le pone temperatura y presión a esos ingredientes y sale la torta que es la decisión judicial. Entonces, de alguna manera, cuando un juez toma una decisión, esa decisión la toma con base en unas pruebas que le hacen llegar al proceso judicial. Y él mira esas pruebas, mira los hechos del demandante y del demandado, de la fiscalía y de la defensa, y toma una decisión. Pero también no solo mira esos hechos que traen las partes al proceso y las pruebas que traen al proceso, sino que mira algo que se llama los fundamentos de derecho. Y esos fundamentos de derecho, muchachos, pues no son otra cosa que normas jurídicas. Entonces, lo que hace ese juez es mirar el caso en particular y concreto de Pedro Martínez y mirar la norma jurídica que tiene, de tal manera que ese caso pueda quedar incluido en esa norma jurídica, entendida como supuesto de hecho. Recuerde que eso lo estudiamos también cuando hablamos de los conceptos jurídicos. Entonces, esa decisión que él va a tomar pende de una norma jurídica. Y cuando estudien filosofía del derecho les van a presentar un documento sobre la decisión judicial llamado el debate Hart-Dworkin. Pues bien, allí ustedes van a estudiar que Hart nos dice que de alguna manera a ese funcionario jurisdiccional, a ese juez, en ocasiones se le presenta lo que el mismo Hart denomina casos difíciles. En contraposición a esos casos difíciles, lo que se le presenta normalmente al juez, muchachos, son casos fáciles. Casos fáciles donde sencillamente el juez lee la norma, mira el significado de las palabras, mira que la norma esté clara, es decir, método de interpretación gramatical, literal o filológico, y la aplica en el caso en particular y concreto que hemos llamado caso fácil. Pero cuando se le presenta un caso difícil, ese caso difícil él lo compara con la norma y él ve que ese caso no queda contemplado en esa norma jurídica. Entonces, de alguna manera allí se le presenta al juez un tercer problema, y ese problema se llama un vacío jurídico, es decir, un vacío normativo, es decir, una laguna jurídica, toda vez que para ese caso, que se denomina por parte de Hart caso difícil,
no hay una norma que el legislador haya establecido claramente. Siendo así entonces, muchachos, pues básicamente a ese juez no le queda de otra que antes de aplicar esa norma, porque obviamente ese caso no puede ser aplicado con esa norma, acude a un segundo método de interpretación que se llama analogía. Y entonces, este segundo método de interpretación llamado analogía, decimos que es un método de interpretación, y acorde con lo que nos señala Hart, que en el mismo se intenta extender lo que está consagrado en la norma, para la cual hay un caso fácil que se acomoda en lo mismo al caso difícil. Entonces la palabra analogía tiene un significado de semejanza, es decir, lo que hace ese juez es mirar el caso fácil para el cual hay una norma jurídica y luego de mirar el caso fácil lo compara con el caso difícil e intenta buscar una semejanza entre el caso fácil y el caso difícil. Y obviamente, aunque Hart no lo dice, también esto le permite establecer diferencias entre el caso fácil y el caso difícil, a fin de ver hasta dónde puede extender esta norma que contiene el caso fácil a el caso difícil. Esto de las semejanzas y las diferencias lo tocó John Stuart Mill en un libro muy importante que se llama Sistema de Lógica, el método de las semejanzas, el método de las diferencias, cuando hacía alusión al razonamiento inductivo que debe ser empleado por el juez en el proceso de toma de decisiones. Pues bien, Hart nos dice que precisamente en la analogía, como método de interpretación que emplea el juez para la resolución de un caso difícil, cuando al interior de una norma jurídica se presenta ambigüedad o vaguedad, pues obviamente lo que nos está diciendo aquí es que ese juez debe de buscar la razón de identidad, así se dice, la razón de identidad, las semejanzas que pueden ser colegidas entre el caso fácil y el caso difícil. Y Hart pone un ejemplo de una norma que involucra un operador deóntico de prohibición con respecto de la circulación de vehículos en un determinado parque. Esa norma dice prohibida la circulación de vehículos en el parque. Y entonces el mismo Hart señala que la palabra vehículos presenta estos problemas de ambigüedad o de vaguedad a los que hemos hecho alusión. Y en ese caso, pues Hart menciona que habrían jueces para los cuales un automóvil, un camión, un bus serían palabras cuyo significado, recuerden la ambigüedad, cuyo significado tendría un núcleo duro, tendría un núcleo fuerte, tendrían un núcleo duro de significado y obviamente ningún juez dudaría en que en el evento de que alguien ingresara al parque en un bus, en un camión o en un automóvil, obviamente estaría infringiendo la prescripción denotada por el operador deóntico de prohibición en prohibida la circulación de vehículos en el parque. Ahora bien, la pregunta que nos hace Hart es: ¿y qué ocurre en el caso de una bicicleta? ¿Qué ocurre en el caso de una bicicleta? Y entonces allí diríamos que la palabra bicicleta ya no presenta un núcleo
núcleo duro de significado al interior de esa prohibición. Porque habrían jueces que dirían, por ejemplo, que una bicicleta no podría ser considerada como un vehículo. Aquí es muy importante recordar que fue a finales de los años 60 que Hart escribió y publicó su libro El concepto de derecho, en el que hace alusión a esto de lo que estoy hablando. Y por supuesto, muchachos, pues las bicicletas eléctricas en ese momento no existían. Entonces, de alguna manera, habrán jueces, y supongamos que hay un juez que le canta montar en bicicleta. Ese juez que dirá, no, para mí una bicicleta no es un vehículo, es que un automóvil es, digamos que un vehículo para yo desplazarme de alguna manera a altas velocidades, tiene un motor, tiene un determinado tamaño y peso, que no es comparable con la bicicleta. Es decir, ese juez dirá, no, para mí la palabra vehículos, de alguna manera, es ambigua, pero yo no la acomodaría en la prohibición. Pero habrían otros jueces que dirían, hombre, resulta que es que a mí, un señor en un parque iba en una bicicleta a toda carrera, tumbó a mi abuelita, y mi abuelita se cayó y se golpeó, y falleció. Entonces para mí sí, realmente ese es un vehículo. Entonces miren cómo esos dos jueces, esos dos distintos jueces, intentan buscar razones de identidad, semejanzas entre lo que es un automóvil y una bicicleta. Hart nos dice que luego de hacer este análisis el juez, entonces el juez tiene discrecionalidad para resolver ese caso en particular y concreto. Y pilas que esta discrecionalidad no hace alusión a arbitrariedad, es decir, a lo que el juez quiera. Por el contrario, cuando uno lee la traducción del concepto de derecho que hizo un argentino de nombre Genaro Carrió, uno encuentra que él hace allí esa aclaración, es decir, la palabra discrecionalidad debe ser entendida como la prudencia del juez. Judicial discretion significa la prudencia del juez, y esa prudencia del juez, pues hombre, está asociada con una serie de valores que están inscritos al interior de las instituciones del Estado, y obviamente tendrán que ver mucho también, muchachos, pues con la educación de ese juez, ¿cierto? Con los valores que tenga ese juez. Entonces, señores, muy importante que entendamos en este ejemplo de Hart ese segundo método llamado analogía. Recuerden pues que en la analogía como método de interpretación el juez lo que hace es extender los efectos de una norma jurídica que está consagrada para un caso fácil a un caso difícil. Y para poder hacer extensiva esa norma al caso difícil, entonces busca una razón de identidad, es decir, una semejanza entre el caso fácil y el caso difícil. Y luego el juez tiene discrecionalidad para decidir si incluye ese caso difícil en la norma o si no lo incluye. El profesor García Amado menciona un ejemplo que me parece brillante porque aclara mucho el tema del método de interpretación de la analogía. Él plantea que puede haber una norma que diga lo siguiente: prohibido realizar el examen con lápiz. Prohibido realizar el examen con lápiz. Hay otra norma que plantea obligatorio hacer el examen con bolígrafo. Obligatorio hacer el examen con bolígrafo. Miren que allí tenemos una prohibición, operador deóntico, prohibido, para la realización del examen con lápiz, y una obligación, obligatorio, operador deóntico, para la realización del mismo examen con lapicero. De alguna manera, con el paso del tiempo aparecen los marcadores, y un día un alumno va a presentar un examen
y no tiene ni lápiz y no tiene bolígrafo, pero sí tiene un marcador. Y entonces decide presentar el examen con el marcador. Cuando el profesor va a calificar el examen, él conoce el reglamento de profesores, él conoce el reglamento académico, él conoce el reglamento estudiantil, es decir, una serie de reglas en torno a esa actividad académica que él desarrolla, y encuentra estas dos normas, la de prohibido realizar el examen con lápiz y la de obligatorio hacer el examen con bolígrafo. Pero no encuentra una regla que haga alusión a este caso difícil que se le acaba de presentar y relacionado con el hecho de que ha habido un caso en la sociedad de un estudiante que ha realizado el ejemplo con marcador. Pues bien, digamos que de alguna manera este profesor se enfrenta a este caso difícil y entonces él dice, pues hombre, yo voy a hacer lo que dice Hart, voy a comparar, voy a buscar semejanzas entre el bolígrafo, que está consagrado en una norma, es decir, hay norma, hay regla para el bolígrafo, y voy a consagrar aquí, y voy a mirar el caso que se me está presentando en la realidad de este alumno que lo ha hecho con marcador. El profesor de alguna manera lo que dice es lo siguiente, hombre, yo veo que la semejanza, la razón de identidad entre el bolígrafo y el marcador es que los dos son de difícil borrado. Y si la finalidad del Consejo Académico fue establecer esta regla para que se pueda evitar el borrado fácil de los exámenes, que sí puede ser hecho con el lápiz, más es de difícil realización con el bolígrafo, también será de difícil realización con el marcador. Miren que al establecer esta semejanza, él lo que hace es decir, hombre, yo encuentro aquí una analogía, yo encuentro una razón de identidad entre el bolígrafo y el marcador, de acuerdo a lo que quería el Consejo Académico en lo que hace alusión a la presentación de exámenes. Y entonces lo que hace el profesor es simplemente extender los efectos de la obligación de hacerlo con bolígrafo a la obligación que también puede ser permitido hacerlo con marcador. Y aquí hay algo muy importante, y es que ese profesor discrecionalmente, luego de haber hecho ese método de interpretación de la analogía, escúcheme, permite que ese examen haya sido realizado con marcador y por ende lo va a calificar también. Entonces recuerden que habíamos hablado de que en el caso fácil el profesor aplica la norma, es decir, usted lo hizo con bolígrafo, aplico la norma, usted lo hizo con lápiz, no se lo califico. Pero en el caso del marcador, entonces lo que él hizo fue que antes de aplicar la norma y proceder a calificar ese examen, interpretó con el método de interpretación llamado analogía, encontró la razón de identidad, la semejanza entre el bolígrafo y el marcador y procedió, escúcheme, aplicación, interpretó y luego creó una nueva norma. Y esa nueva norma la crea en términos de un tercer operador deóntico. Solo hay 3 operadores deónticos: prohibido, obligatorio, permitido. Entonces él acaba de crear una nueva norma que se llama permitido hacerlo con marcador. Y entonces aquí tendríamos 3 normas: obligatorio hacerlo con lapicero, prohibido hacerlo con lápiz, permitido hacerlo con marcador. Pues bien, señores, esto hace alusión a la analogía, y miren que ese método de interpretación llamado analogía es muy importante, porque de alguna manera es un criterio auxiliar de interpretación cuando al juez se le presenta un pasaje oscuro en una norma jurídica, pero con respecto de un caso que hemos denominado caso difícil.
Luego de este segundo método llamado la analogía, vamos a conectar este método con un tercer método. Ese tercer método de interpretación se llama interpretación a fortiori. En la interpretación a fortiori, lo que hacemos es arrancar con la analogía y posteriormente realizamos un juicio adicional al juicio de semejanza que realizamos en la analogía. Me explico. Recuerde que en la analogía el juez lo que hace es un juicio de semejanza. Él intenta buscar una semejanza entre el caso fácil y el caso difícil y hace extensiva esa interpretación del caso fácil al caso difícil. Entonces decimos que en la analogía se realiza un juicio de semejanza. Ahora bien, el punto de partida del juicio de semejanza es casi que la misma analogía. Entonces lo primero que hace el juez cuando emplea ese método de interpretación que estamos llamando a fortiori es buscar una semejanza entre un caso fácil y un caso difícil que se le está presentando. Y este caso difícil entre comillas. Pero luego de que ese juez realiza un juicio de semejanza propio del método de interpretación que hemos llamado analogía, entonces le adiciona, le suma un juicio de merecimiento. Le adiciona, le agrega un juicio de merecimiento. Y ese juicio de merecimiento ustedes lo van a vincular, ustedes lo van a linkear, ustedes lo van a enlazar con la expresión con mayor razón. Ese juicio de merecimiento, usted en su cabecita lo va a enlazar con la expresión con mayor razón. Entonces, lo primero que hace el juez cuando emplea el método de interpretación a fortiori es buscar una semejanza mediante un juicio de semejanza propio de la analogía y luego le adiciona un juicio de merecimiento que ya sí hace que ese juicio pueda decirle que está empleando un método de interpretación a fortiori. Por ejemplo, cuando hay una norma que señala que está prohibido que los ciclistas circulen de a dos en la carretera, entonces puede ser que un agente del orden, que un agente de policía, se encuentre con que en la carretera no van de a dos, sino que van de a cuatro, es decir, lado a lado van 4 ciclistas circulando. El agente del orden los detiene y les dice: señores, ustedes no pueden circular como están circulando. Y entonces uno de los ciclistas le dice: señor agente, es que la norma es clara, la norma dice que no podemos circular, pero de a dos. Y aquí vamos es de a 4. Y la gente les dice: con mayor razón. Pero previo a esto, ¿qué es la semejanza que realiza ese agente de policía, ese agente del orden? La semejanza es que ellos van circulando de al lado. Y luego lo que hace es el juicio de merecimiento. Dice: es que si está prohibido lo menos, es decir, que circulen de a dos, pues con mayor razón va a estar prohibido lo más, es decir, que circulen de a 4. Yo creo que esa expresión la han escuchado ustedes en reiteradas ocasiones. Si está prohibido lo menos, con mayor razón está prohibido lo más. Ustedes lo utilizan con sus amigos. Cuando hablan con sus amigos: hombre, no, pues claro, pues no, con mayor razón, no, pues por supuesto, no, pues obvio. Ese es un argumento a fortiori. Y digamos que hay una primera visión de ese argumento a fortiori, pero miren que está dada en términos del operador deóntico de la prohibición.
Hay una segunda visión de este método de interpretación a fortiori y viene dada, o puede ser dada, en términos no del operador deóntico de prohibición, prohibido, sino en términos del operador deóntico de permisión, es decir, permitido. Y así como decimos que si está prohibido lo menos, con mayor razón está prohibido lo más, entonces también podemos decir que si está permitido lo más, con mayor razón está permitido lo menos. Si está permitido lo más, con mayor razón está permitido lo menos. Ustedes saben que la libertad de expresión está consagrada en la Constitución y obviamente eso lo que hace es permitirme expresar lo que yo a buen juicio tenga. Y entonces si allí se me permite lo más, es decir, hablar con cierta libertad de lo que yo quiera expresar, entonces con mayor razón me está permitido guardar silencio. Ese es un ejemplo, y este y el anterior son ejemplos también propuestos por el profesor García Amado, que me parece que son ejemplos sencillos, pero que de alguna manera nos muestran con claridad esa noción del argumento a fortiori que queremos dar. Entonces tenemos dos visiones de este argumento a fortiori, y miren que de alguna manera lo estamos conectando con ese método de interpretación llamado analogía.